tomarle la foto. Bueno, y nosotros continuamos con más de Comienza tu Mañana. Muchísimas gracias a todos ustedes por continuar en nuestra sintonía. A continuación vamos a abordar un tema bastante importante con referencia a todo lo que está sucediendo en medio de la pandemia, y es que estamos viendo cuántos casos de violencia intrafamiliar se están presentando, feminicidios en nuestro país, y es importante que abordemos esta temática. Con todos los detalles también ya se encuentra en línea conmigo la licenciada Tania Reyes, quien es psicóloga y por supuesto nos va a brindar más detalles acerca de este tema. Licenciada, un gusto enorme tenerla con nosotros. Muchas gracias, Tirsa, el placer es mío y pues estamos acá, ¿verdad?, para abordar ese tema que es muy importante. Y sobre todo en tiempos de COVID-19, licenciada, que en nuestro país también se han presentado una alza de feminicidios, de violencia intrafamiliar, y es importante que las personas aprendan a identificar cuáles pueden ser algunos tipos de violencia. Yo creo que eso sería el punto de partida de esta entrevista. Exactamente, sí. De hecho, la cuarentena ha incrementado el índice o los casos de violencia intrafamiliar, porque lastimosamente las víctimas se han visto obligadas por la cuestión del confinamiento a convivir con sus agresores. Ya, verdad que violencia intrafamiliar, cualquier acción u omisión que violente los derechos o la integridad de la persona. Entonces, nosotros sabemos que hay muchos tipos de violencia, pero quizás los que más conocemos es la violencia física, ¿verdad? Donde pues predomina la agresión por parte del victimario hacia su víctima, pero también está la violencia emocional o la violencia psicológica, donde más allá de los golpes, se violenta a la persona a través de las humillaciones, deteriorando su autoestima. También está la violencia económica, ¿verdad?, donde el agresor vulnera los derechos económicos en este caso, la víctima. En muchas ocasiones esto se manifiesta cuando el agresor quiere tener todo el control de las finanzas dentro del hogar. También se puede manifestar impidiéndole a la víctima, ¿verdad?, poder trabajar y de esta manera aportar a su hogar. Y también, pues, otra que es bastante común es la violencia sexual, donde prácticamente se forza a la víctima para que tenga algún tipo de contacto sexual con el agresor. No, o sea, sabemos que quizás lo que nosotros podemos tipificar más como violencia sexual son las violaciones, y que pues digamos que es la manifestación tal vez más grave, pero también dentro de la violencia sexual pueden haber múltiples abusos, y vamos desde obligar a la víctima a exhibir sus partes genitales, y también, ¿verdad?, a incurrir en cualquier tipo de toques, de manoseos hacia la víctima. Estos tipos de violencia que usted ya mencionaba hace un momento son casos reales, casos que se llegan a dar. Yo creo que en nuestro país, en ese momento, los que más se están representando son los casos de violencia física y casos de violencia emocional o psicológica. ¿Qué pasa cuando estas mujeres, o no solo mujeres, sino adolescentes, niños, se someten a este tipo de violencias y permiten esta situación? ¿Qué es lo que los lleva a querer permitir o no más bien quizás a querer permitir, sino a estar consciente y no hablar de la situación que están viviendo en sus hogares? Pues de hecho, Tirsa, hay múltiples causas, ¿verdad?, que son las que le permiten a la persona llegar a convertirse en víctima de violencia intrafamiliar, pero también el victimario ha venido arrastrando un historial que le ha permitido convertirse en un agresor. Quizás muchas o alguna de las principales causas es la estructura familiar que predomina en nuestra sociedad, ¿verdad?, donde se nos enseña que el jefe del hogar va a ser el hombre, que quien tiene el control del hogar siempre va a ser el hombre, y por lo tanto las mujeres nos vemos sometidas, las mujeres o los niños, ¿verdad?, por la cuestión del abuso de poder, nos vemos sometidos a las disposiciones de este. Pero también existen otras causas como la intolerancia, por ejemplo. Hemos dejado de practicar muchos valores, entonces como que
nos convertimos en personas intolerantes cuando dejamos de fomentar el diálogo y cuando queremos que prevalezca siempre nuestra opinión sobre la de la otra persona. Somos incapaces de resolver problemas de una manera pacífica, porque se nos ha enseñado de que si no es a golpes, pues las cosas no se resuelven bien. Entonces, estas son algunas de las causas que pues han venido a perpetrar la violencia intrafamiliar. En el caso de, me refiero un poco más a las mujeres, porque los índices, las estadísticas nos muestran que las mujeres son las principales víctimas de violencia intrafamiliar. A las mujeres se nos ha enseñado que por la cuestión del amor romántico, ¿verdad? Que el amor todo lo soporta. Realmente es algo hasta irracional, porque al pensar de esta manera, nosotros hemos venido a tolerar o a aceptar muchos abusos y que en muchas de las ocasiones los invisibilizamos y la sociedad los invisibiliza también. Imagínate, llegamos hasta el punto de que cuando se dan feminicidios, que es la expresión más grave de violencia, es ya quizás lo último, ¿verdad? Donde pues el agresor termina con la vida de su víctima, que tendemos a juzgar en muchas ocasiones a la víctima y empezamos a culpabilizarla independientemente por las razones que haya sido. Entonces, el sistema cultural en el que hemos venido viviendo, pues nos ha permitido observar esta realidad de esa manera y minimizarla. También muchas veces nosotros nos enfocamos en defender a nuestro agresor. Usted mencionaba una cuestión muy importante y a veces es por amor, porque nosotros decimos, bueno, en este caso él me cela porque él me quiere, en este caso él es así porque él tuvo una infancia muy difícil. A veces tratamos nosotros como mujeres de decir o de quitarle un poco de culpa a nuestro agresor, y también de cierta manera a veces decimos, bueno, quizás yo tengo la culpa porque yo no hago lo que él quiere. Yo creo que son aspectos que cabe la pena identificar en torno a estas causas que pueden también originar. Yo creo que muchas mujeres a veces debemos de tener presente cuánto valemos y también presente todas aquellas actitudes que nos hacen identificar que estamos viviendo con una persona que nos está violentando física y emocionalmente. Sí, y es que la cuestión es que no hemos aprendido a identificar estos rasgos de violencia desde las primeras etapas de la relación. Exacto. En muchas ocasiones, en muchos de los casos de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, que ya están casadas o que ya viven dentro de un hogar, con hijos, con su pareja, han venido siendo víctimas desde el noviazgo. El detalle es de que no han sido capaces de identificar estas señales o estos signos en esa etapa de la relación. Lo que tú muy bien mencionabas, ¿verdad? De que, por ejemplo, los celos, nos han enseñado a ver los celos como una cuestión romántica, cuando sabemos que están violentando nuestros derechos, porque a veces el agresor justifica sus celos diciendo que no, es que yo te celo porque te quiero solo para mí. Entonces esa es una forma de violencia y lo hemos llegado a normalizar. Y otra cuestión muy importante es que nosotros hemos aprendido mucho la cuestión esta de la indefensión, o sea, voy a ser la eterna víctima y siempre voy a quizás a estar involucrada en esta situación porque es lo que me toca como mujer, es quizás el precio que tengo que pagar para poder mantener unida a mi familia. Muchas mujeres hemos escuchado que dicen, no, pero es que yo aguanto a este hombre por mis hijos, porque yo no quiero que mis hijos se queden sin papá, cuando realmente lo que están haciendo es generarle un daño a los niños, porque los niños están presenciando y en muchas ocasiones también siendo víctimas de esa violencia, y esto permite que estos patrones se sigan perpetrando dentro de la sociedad. Licenciada, muy importante toda la información que estamos hablando, sobre todo porque como mujeres se nos hace a veces difícil el expresar el que estamos siendo violentadas de alguna manera. No es un tema que nosotros vayamos a comentar, ya sea con nuestra familia, porque nos da vergüenza o nos da pena el decir que nuestros matrimonios o nuestras relaciones de parejas afectivas están culminando, que no están funcionando, o por el amor que le tenemos a esa persona queremos seguir haciendo 1, 2, 3
3, 4 intentos más y seguimos permitiendo ese tipo de cosas. Pero ¿cuáles pueden ser quizás algunas consecuencias en torno a que nosotras como mujeres permitamos el hecho de una violencia en cualquiera de los casos que ya mencionábamos anteriormente? Bien, Tirsa, la violencia siempre va a generar daños muy significativos tanto para la persona como para su familia, como para su entorno. Principalmente el círculo principal de la sociedad, ¿verdad? En este caso, y estemos hablando de los niños. Hay niños dentro del hogar, ellos se ven totalmente afectados, pero a nivel personal, podemos decir de que hay un grave deterioro de la autoestima de la persona que es víctima de violencia intrafamiliar. Ella ha perdido su amor propio y ahorita que tú mencionabas de que de tanto amor que le está dando a su pareja, que en este caso es el mismo agresor, la persona obviamente deja el amor propio en último plano. O sea, o si es que no, ese amor propio no ha desaparecido y en muchas ocasiones es algo que se ha venido arrastrando desde la infancia. Otra de los efectos es de que obviamente hay un quebrantamiento en el sistema familiar, se convierte en una familia funcional totalmente, donde no perdura o no prevalece el diálogo y por lo tanto si hay hijos dentro del hogar jamás van a aprender ellos a resolver problemas a través del diálogo porque sus modelos no les han enseñado esto y pues en el peor de los casos, ¿verdad? La consecuencia más grave es que el victimario termine con la vida de su víctima, que pues sabemos que últimamente, ¿verdad? Y en esta cuarentena que estamos viviendo, los índices de feminicidio también son bastante fuertes. A la fecha llevamos más de 13 feminicidios registrados y pues eso es una cifra bastante alarmante y es una señal de que no, la cuarentena no ha sido impedimento para que las mujeres dejemos de ser víctimas de violencia intrafamiliar. Caso, las terapias también pueden influir de manera positiva en mujeres que estén siendo violentadas, pueden ayudar en su autoestima, en poder fomentar su amor propio, Lee. Por supuesto, de hecho eso es lo recomendable, de que las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar reciban un acompañamiento psicológico y dentro del acompañamiento psicológico siempre se recomienda de estas mujeres o estas personas que son víctimas cuenten con una red de apoyo positivo que les permita o que sea un soporte para enfrentar esta situación. Sabemos que una de las cuestiones que más se observan en las víctimas de violencia es que tienen la dificultad para tomar decisiones, tienen mucho miedo, tienen dificultad para controlar sus emociones y obviamente la autoestima que tú muy bien mencionabas, ¿verdad? Porque si llegamos a permitir tanta violencia es porque hasta cierto punto hemos perdido el grado de amor propio. Entonces lo recomendable es que en todo el proceso las mujeres reciban un acompañamiento de un profesional en salud mental. Y en este caso, las personas que necesiten este tipo de acompañamiento, licenciada, en estos momentos tan difíciles, ¿cómo pueden hacer para poder obtener la ayuda de un especialista, en este caso también la suya como psicóloga? Sí, bueno, de hecho, ante la cuarentena, ¿verdad? Las autoridades han tomado ciertas medidas, se han habilitado ciertos números telefónicos, algunas líneas de WhatsApp para que las personas puedan hacer. También hay un servicio, pues, donde muchos psicólogos se han unido, un servicio que tengo entendido que muchas organizaciones lo están haciendo. Una de ellas, APSIS y ACOES, quienes pues con un grupo de la salud mental le están brindando atención en esta cuarentena. Para todas las personas que pues están enfrentando alguna dificultad psicológica, ¿verdad? Entonces, este tipo de grupos ayudan mucho a darle ese soporte a la persona que está siendo víctima de violencia. Y pues a nivel personal también, ¿verdad? Yo siempre he estado en la disposición de poder orientar a las personas, en este caso a las víctimas, ¿verdad? Darles el acompañamiento que necesitan para que puedan enfrentar la situación y pues si a mi alcance está poderles ayudar, lo hago con muchísimo gusto. Bueno, mientras tanto, licenciada, nosotros le agradecemos el que nos haya hablado un poco de este tema que ha sido de gran relevancia en nuestro país, y no solamente en El Salvador, sino a nivel mundial, tantos casos de violencia intrafamiliar y que también en el peor de los casos puede terminar en feminicidio. Esperamos que la población y sobre todo también a la mayor parte de mujeres que pueden estar enfrentando este proceso les pueda servir la información y puedan buscar ayuda.
Bueno, gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir este tema en la población. Bueno, y nosotros con esto finalizamos la entrevista de este día.